chicos, bienvenidos a su primer video de la semana. Vamos a platicar en estos espacios las siguientes semanas, en estos espacios virtuales con nuestros videitos, acerca de los pueblos o de la actualidad de los pueblos indígenas en nuestro país. Esto obviamente haciendo un contraste a la par de nuestras clases, donde vamos a empezar a analizar las civilizaciones antiguas. Entonces, mientras en clase nos encontremos analizando el pasado de estos grandes pueblos indígenas, como los conocemos, y que ahorita vamos a ver cómo va a cambiar un poquito el nombre de conocerlos, durante estos videitos vamos a platicar sobre la actualidad. ¿Cuál era entonces el pasado, cómo se conformaban aquellos grandes pueblos, los olmecas, los mayas, los mexicas? Ya los veremos de uno por uno, civilización por civilización, y en estos espacios virtuales platicaremos qué pasó con esos pueblos o qué pasa con esos pueblos en la actualidad. No todos los descendientes que han pasado por muchísimos procesos históricos que la mayoría no les han beneficiado, y ahorita vamos a empezar a platicar sobre esas cuestiones, cómo se encuentran el día de hoy, cuál es la realidad de estos pueblos en nuestro México actual. Nos estamos un poquito ubicados en las noticias, vemos que es muy común encontrarnos con noticias como el grupo indígena, o sucedió esto, o el indígena Rarámuri corrió, o los taramaras no tienen agua, o están pasando por situaciones de escasez, etcétera, que son los distintas noticias más frecuentes que nos encontramos. Pero al final sabemos que seguimos siendo un país que tiene muchísima presencia de grupos indígenas, y ahorita vamos a platicar por qué les vamos a comenzar a llamar grupos originarios. No solamente los grupos de indígenas o estos grupos originarios se encuentran presentes, sino que México es un territorio conformado por muchísimas identidades. No podemos decir solamente que es un México, sino que son muchísimos, porque cada grupo, dependiendo del lugar donde se encuentre, tiene su propia identidad, tiene sus propias características que lo van conformando. Un idioma que obviamente compartimos todos, pero hay distintas culturas, distintas tradiciones, distintas costumbres, distintas identidades que nos hacen obviamente diferenciarnos unos grupos de otros. No lo vemos o lo podemos ver nosotros muy común en estos puntos, en estos aspectos. Es ahí entonces como nos explicamos también cómo en el sur tienen distintas costumbres, o cómo se comen el pozole en el norte, que le ponen duro y nosotros no le ponemos duro, o le ponen queso en el sur y nosotros decimos, pues ¿qué le van a poner queso? Son distintas situaciones, no, de repente hablan unas palabras que no entendemos porque son distintas características como muy individuales de algunos propios que les brindan una identidad consigo, y que los vuelven obviamente distintos. Es muy distinto los Méxicos y todas las identidades que representamos. Sin embargo, al final seguimos siendo parte de toda esta conjunción, o de todo este conjunto de identidades, que lo vamos a ver en el siguiente videíto, que es mestizaje cultural al final de cuentas, no como todo lo que había o se queda de los pueblos indígenas se mezcla con lo que traen los españoles y con lo que traen otros grupos también que van a llegar en el proceso de conquista, y que ahí es donde surge la identidad mexicana. Sin embargo, en esta misma situación de las diferencias de identidades y de los muchos Méxicos, nos encontramos también con los grupos indígenas que a lo largo de la historia van a ser los pueblos, o van a ser uno de los puntos más difíciles como de estudiar, y también de los grupos más vulnerables que vamos a tener a lo largo de la historia. Desde que llegan los españoles, obviamente son estos grupos indígenas los que vivían en el territorio, los originarios de Mesoamérica, los que van a sufrir obviamente la guerra de conquista. Después, en la guerra, en la parte de la colonia, son sometidos, son belaverizados, son
obligados a trabajar largas horas, largas jornadas laborales por parte de los españoles. Después de eso, en la independencia no les va a ir tan bien. Cuando llega el final y el inicio del México independiente, pues tampoco nos siguen siendo y van a ser históricamente hablando los pueblos más vulnerables, los indígenas. Después, en todo el proceso del porfiriato, ya cuando el pueblo comienza a un poco estructurarse bajo el mando de don Porfirio, quienes terminan más, o los que terminan prácticamente pagando todo ese desarrollo industrial, pues son los indígenas. Son los indígenas que se van a juntar con los campesinos, que prácticamente van a seguir siendo la parte o la clase social más vulnerable de todas, y a las cuales no les va a ir tan bien. Cuando termina la revolución no se hace justicia a todo lo que se pelea, y a pesar de que quedan dentro de la Constitución marcados muchísimos derechos para estos pueblos, pues no se van a llegar a cumplir, o no van a tener el resultado que se quería, y siguen siendo los pueblos vulnerables. A partir de ahí, los gobiernos de los 20, de los 30 van a comenzar con una de 1900 ya del siglo XX, van a comenzar con una especie de campaña para poderlos recuperar, ¿no? Para poderles regresar sus tierras que históricamente se les quitaron, su identidad, darles su lugar y darles su espacio dentro del territorio. Sin embargo, muchos de estos intentos se quedan en eso, no en intentos, en escritos, en documentos, en tratados, pero que al final muchos de ellos no van a lograr el cometido, y los pueblos indígenas van a seguir siendo los vulnerables, no, incluso hasta el día de hoy. En lo oculto, en lo más profundo de las selvas, como el caso de Chiapas, en lo más alto de las montañas, como el caso de Chihuahua, y muchos lugares más, estos pueblos indígenas pues se mantienen y sobreviven. Pero al final sí es una situación muy importante el día de hoy, un problema social muy importante, el cómo se encuentran todos estos grupos. Uno de los problemas principales también en cuanto a esta discriminación y al tenerlos como pueblos vulnerables es la manera en la cual nos referimos a ellos. Para muchos historiadores e investigadores todo empieza ahí, el cómo te refieres a, el cómo nombras a algo para poderlo recuperar. Esa es como la primera parte, la primera instancia. Cómo haces que algo vuelva a tener dignidad y le das su espacio nombrándolo de una manera digna. No es lo mismo decir, por ejemplo, a esta persona que está aquí, don Jesús, aquí está don Jesús, demuestra entonces respeto hacia don Jesús. Pero si yo digo, este viejito, entonces ya estoy como, y no lo digo de manera cariñosa, pero sí lo digo de una manera más, digamos, incluso discriminatoria, y refiriéndome a su edad ya como un defecto, no como una parte de discriminación. Eso sucede con la manera en la cual los nombramos. Durante mucho tiempo, entonces, estos grupos indígenas, que recordemos que son estos grupos que comparten obviamente un idioma, sus idiomas indígenas, muchos de ellos que aún los conservan, que hablan náhuatl, que hablan purépecha, que hablan cualquiera de los muchísimos idiomas mayas que existen. Tienen su propio idioma, tienen su propia manera de ver el mundo, ¿no? De explicarse muchas cosas, costumbres, tradiciones, vestimenta, alimentos, que están en un espacio determinado, no en un lugar. Esos son los grupos indígenas. Durante mucho tiempo hemos llamado a estos grupos indígenas como etnias, las etnias indígenas. Sin embargo, una etnia, recordemos que viene de estos vocablos griegos, que nos hablan acerca de un grupo que tiene su propio idioma, creencias, cultura, pero que es distinto o que se contrapone contra el pueblo. Es decir, una etnia era el nombre que se le daba al pueblo o al grupo, que estaba o que era distinto al pueblo en la realidad. El concepto de etnia lo que hace es excluir a ese pueblo. Eres distinto a mí, por lo tanto no formas parte de mi pueblo. Esa es la concepción étnica. Por eso, para muchos historiadores y para muchos investigadores sociales, eso es lo que sucede. Llamarles etnias a los grupos indígenas trae consigo todavía una connotación de discriminación, porque hablas acerca de algo que es distinto a lo que está establecido, y como es distinto, lo rechazas.
y eso entonces es una parte de discriminar. Por eso se ha acuñado el término de pueblos originarios o los pueblos originales. Esos pueblos originarios entonces son estos grupos indígenas, pero con una concepción de inclusión. Son distintos porque tienen su propia vestimenta, su alimentación, sus creencias, sus tradiciones, su idioma, pero siguen formando parte de todo el pueblo. Son distintos porque forman su propio grupo indígena, pero no están fuera de todo el país. Entonces, al referirnos a ellos como los grupos originarios o los grupos originales, damos un concepto de inclusión. Son distintos, pero son mexicanos. Siguen teniendo entonces derechos, siguen siendo parte de nuestro país, forman parte de nuestra misma identidad general, grandota, mexicana, pero son distintos, porque tienen entonces su propio idioma, su propia vestimenta, su propia alimentación, costumbres, tradiciones, pero no son lejanos y no son fuera de nosotros, sino siguen siendo dentro. Esa prácticamente es la diferencia, mientras el concepto etnia para muchos lo que hace es que los rechaza porque los marca como diferentes a nosotros. El concepto pueblo originario los unifica. Sí son diferentes, pero son nuestros pueblos y forman parte de toda la identidad y de todo el concepto nacional. Durante mucho tiempo este problema de llamarlos etnias o llamarlos grupos originarios fue principalmente un problema incluso político, ¿no? Y ahora también es una distinción en mucho de materias o de disciplinas sociales, ¿no? Mientras los antropólogos todavía los marcan como etnias, sin necesidad de darle esa connotación discriminatoria, la historia dice no, debemos de llamarlos como grupos originarios. De esa forma entonces cada vez que ahora nosotros nos refiramos a la realidad de los pueblos indígenas en el México actual, nos vamos a referir a ellos como los pueblos originarios. Y que quede bien clara la diferencia entonces, cuando nos referamos a civilizaciones mesoamericanas, es el pasado, son los olmecas, son los totonacas, son todos ellos. Y cuando digamos ahora, los pueblos originarios son los que viven ahora, los problemas de los indígenas que se encuentran el día de hoy dentro de nuestro país. ¿Estamos? Ok. Entonces, como evidencia en esa tarea, van a realizar de su libro, de la página 70, el texto comienza, o el tema comienza en la página 69, pero en la página 70 están las evidencias, y se encuentra la parte de transformando saberes. En la parte de transformando saberes tenemos 4 puntos. Ustedes solamente van a hacer el 1 y el 3. El punto 2 y 4 que dice que hagan una línea del tiempo y que luego y hagan una conclusión grupal, obviamente eso no lo hacemos. Todas las actividades también que digan que las vamos a hacer de manera con compañeritos, obviamente eso tampoco lo hacemos. Nosotros solitos, que al cabo solitos pensamos más que 5. De esa forma entonces vamos a hacer el punto número 1 y el punto número 3. El punto número 1 los va a referir a unos textos. En uno de ellos inclusive les pone el link. Hablan de lo mismo, sobre la diferencia entre etnia y grupo originario. Van a ir, los van a leer y con ayuda tanto de la explicación del tema como de alguno de estos textos que dice ahí que ustedes tienen que leer, van a contestar las siguientes preguntas. En el punto número 3 dice compartan su línea del tiempo, omítanlo. Y después dice contesten las siguientes preguntas. Van en la libreta, pregunta, respuesta y respuesta. No quiero nada más respuestas porque luego no vamos a saber ni cuáles son. Y tampoco en el libro porque no hay espacio y no caben. Entonces en la libreta, pregunta y respuesta. Vamos a contestarlas, son 5 nada más, A, B, C, D, E, son 5. De esa forma, pregunta, respuesta y nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer como evidencia. Ya lo saben, hay que tomarle fotito y luego mandármela anexándomela para la tarea de Classroom y con eso van a tener su actividad como su evidencia, obviamente. Ya lo saben, tendrán una semana completita para mandarme sus evidencias. Se cierra esta tarea
de hoy en 8 7 días continuos. No le den tanto tiempo porque luego se les olvida. En cuanto terminen de ver el videíto, realicen sus evidencias. Si tienen dudas, comentarios, ya saben que todos mis canales de comunicación están abiertos para ustedes. Me mandan un mensajito de YouTube o me escriben mediante el mismo Classroom, o me pueden mandar un mensaje directo al chat mediante el Hangouts, ya lo saben. Intento contestar lo más rápido posible, así es que manden mensajitos de acuerdo a las dudas que puedan llegar a tener de su tarea. ¿Estamos? Espero entonces lo más rápido posible sus evidencias, lean muy bien sus textos, respondan muy bien sus preguntas y nos seguimos viendo en otro videito o en nuestra clase virtual. Nos vemos, chicos, bye bye.